Entonces, nos ponemos de pie para que en nombre de Dios y de la patria demos inicio a esta sesión de la Comisión del Trabajo y Previsión Social, que corresponde a este miércoles 2 de agosto y que está agendada para que podamos trabajar de 2:30 a... Esta es la de mañana. Que podamos trabajar de 14:30 a 16 horas, martes 1 de agosto. Bueno, saludamos especialmente a quienes son los integrantes permanentes de nuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social, senador Matías Walker y senador Galilea, y bueno, también a la Secretaría y también a quienes nos acompañan desde el Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Le queremos dar la bienvenida. Gracias por venir a exponer esta importante apreciación e indicación a este proyecto al subsecretario de Previsión Social, don Claudio Reyes. También, ahora de manera presencial, la superintendenta de Seguridad Social, señora Pamela Gana. También al asesor desde el Ministerio, don Rodrigo Neira, Francisco Neira, entre tanto Francisco, ¿ya? Bueno, y a los asesores aquí, Francisco del Río, a los asesores del senador Moreira, y a los que nos están siguiendo, además, particularmente, ¿cierto?, las representantes de Oncomamá, las tenemos ahí en línea. María Andrea Céspedes, también está Beatriz Troncoso, Natalia Martínez, Soledad Osorio, y me falta Natalie, que está ahí, Natalie Jofré Caro. Así que bienvenida. Queremos que esta sesión sea, ojalá, bien ejecutiva, a fin de podamos cumplir con los tiempos. Y para ello es que vamos a abocarnos, como dice la convocatoria de esta reunión, al estudio de las indicaciones formuladas al proyecto de ley que introduce modificaciones a la ley 21.063, que crea un seguro para el acompañamiento de niños y niñas que padezcan las enfermedades que indica y modifica el Código del Trabajo en los términos y para estos efectos. Boletín 15708-2013. Bueno, sin más entonces, ya hecha los saludos y dándole la bienvenida, nos han indicado entonces que va a partir exponiendo, ¿cierto?, el subsecretario de Previsión Social, don Claudio Reyes. Don Claudio, bienvenido, tiene usted la palabra. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio. También agradecerle a los senadores la oportunidad de presentar estas indicaciones a la ley que se conoce como Ley Sana, que fueron ingresadas el 18 de julio en el Boletín 15.708 del 2013. El elemento principal de estas indicaciones tiene que ver con la incorporación de una quinta contingencia a ser cubierta por este seguro de acompañamiento de niñas y niños. Anteriormente están las personas los niños con cáncer, aquellos que se han sometido a un trasplante, quienes tengan una enfermedad terminal o grave, y aquellos también que hayan sufrido un accidente. En este caso, lo que se está agregando es cualquier niño o niña de entre 1 y 5 años, o menor de 5 y mayor de 1, que tenga una enfermedad grave que requiera hospitalización en una unidad de cuidados intensivos, o sea, una UCI o una UTI, u otra unidad que cumpla funciones similares. Aquí estamos incorporando a una cantidad importante de niños, la mayoría de ellos tiene que ver con la enfermedad de carácter respiratorio, que pasan por una UTI y una UCI, y por lo tanto se les está incorporando en esta contingencia, lo cual, entre otras cosas, se puede, dada la sostenibilidad que tiene el fondo tiene al mes de mayo, si mal no recuerdo, más de 88.000 millones de pesos acumulados, y es excedentario. Y aún incorporando esta quinta contingencia y algunas de las otras medidas que se incluyen en las indicaciones, el fondo genera excedentes y puede sostener la incorporación de esta quinta contingencia, como digo, de niños que ingresen a una unidad de tratamiento intermedio o una unidad de cuidados intensivos. Al mismo tiempo, se extiende el permiso, la cobertura de este seguro en 90 días en los casos de que exista una situación constitucional de catástrofe, calamidad pública o alerta sanitaria, lo cual no incluye a la nueva contingencia, pero sí a las anteriores. Se considera la posibilidad de un fuero para las madres o padres que estén haciendo uso de esta licencia médica
de 180 días contados desde la última licencia médica que se emite. En este caso también hemos excluido la nueva contingencia de esa condición, porque por lo general estas condiciones de gravedad de UTI y UCI son de menor duración. Se establece que no se pueden aplicar causales de despido por necesidades de la empresa a quienes tengan estas licencias médicas que permiten el acompañamiento. Se autoriza también el traspaso entre padres cuidadores respecto de las contingencias y más bien otros procedimientos de carácter administrativo como tienen que ver con a quienes les corresponde la calificación de estas licencias médicas, en este caso la CONPIN o el Departamento de Coordinación Nacional de la CONPIN. Se establece también que las mutualidades, incluyendo el Instituto de Salud Laboral, serán los administradores financieros con límite de gasto, separación patrimonial de los recursos que están involucrados en estas licencias médicas, y se hacen algunas modificaciones de reglas de la operación del fondo que van a ser normadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Finalmente, se establece que la entrada en vigencia de esta normativa será al mes subsiguiente publicado en el Diario Oficial, salvo en el caso de esta quinta contingencia, que son los niños que están en condiciones de UTI y UCI, atendiendo que estamos en un periodo muy vinculado a la enfermedad de carácter respiratorio. Esa quinta contingencia se aplica desde la publicación de la ley cuando corresponda. Y quería darle la palabra a la superintendente, que tiene una presentación un poquito más detallada al respecto. Eso, presidenta. Bien, le vamos a agradecer entonces al subsecretario de Previsión Social su intervención y de inmediato, quiero saludar al senador Galilea, que es integrante permanente de la comisión, quien se ha sumado también a la discusión de esta comisión, lo mismo el senador Iván Moreira y también el senador Saavedra. Con esto tenemos la comisión completa en pleno en esta tarea. Entonces, de inmediato le doy el uso de la palabra a la superintendenta de Seguridad Social, la señora Pamela Gana. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidenta, por su intermedio. Bueno, la presentación que traemos es que se muestra un poco lo que es el contenido del proyecto que ya queda despachado al Senado, y para entrar un poco más de detalle lo que ya mencionó el subsecretario respecto a las indicaciones que se están incorporando el día de hoy. El proyecto, adelante. Recordemos que tiene como base el garantizar el acceso a prestaciones, perdón, que aquí corrí la página. Okay. El contenido del proyecto que llega al Senado tuvo varios componentes, que fue el proyecto de ley que se ingresó en enero de este año. Primero es garantizar el acceso igualitario al seguro SANA a los progenitores de niños o niñas afectados por las condiciones de que cubre SANA, sin distinción de sexo, identidad o género o orientación sexual, es decir, hace una adecuación a lo que es la ley de matrimonio igualitario. En segundo lugar, hace un aumento el proyecto de ley de los días de permiso, recogiendo la realidad de permisos que requieren los padres para el cuidado de estos niños y niñas, y hace un aumento en el caso de cáncer de 90 a 180 días en el primer año de uso, y en el caso de trasplante también de 90 a 180 días, lo cual es muy valioso para poder proteger de mejor forma el derecho a cuidado de los niños y niñas que están atravesando en esta condición de salud tan compleja. También hace el aumento de días de permiso que se puede extender en casos de contingencia por estado de excepción constitucional de carácter de catástrofe por calamidad pública o alerta sanitaria. Recordemos que durante el periodo de pandemia por COVID-19, la superintendencia, basado en sus facultades interpretativas, hizo extensión del número de días que se podía tener permiso, dadas las condiciones de que muchos de estos niños no podían estar siendo atendidos en sus tratamientos que requerían, y por lo tanto se tuvo que posponer algunos de esos tratamientos y se hicieron extensiones de ese número de días. Acá queda consagrado, a través de este proyecto de ley, quedaría consagrado esta extensión de 90 días en caso que se dieran estas situaciones de calamidad pública o alertas. El proyecto de ley también contiene la regulación de la duración del permiso en caso de fallecimiento o ausencia de uno de los progenitores. Hoy día, en caso de hogares monoparentales, por ejemplo, solo se tiene 90 días.
y no es posible que el único padre o madre presente tenga el doble de días de permiso. En cambio, con este proyecto de ley sí lo podría tener, así protegiendo mejor el derecho de los niños y no teniendo esta diferenciación que existe de protección a los niños para hogares que tienen ambos padres o progenitores o no. En quinto lugar, se hace un aumento de días del otorgamiento de la licencia médica del Seguro Sana. Actualmente es por 15 días, se tiene que extender la licencia 15 días, renovar 15 días, etcétera, lo cual es complejo porque esta licencia médica es extendida por el médico tratante del niño o niña y significa que muchas veces los padres se tienen que trasladar a, por ejemplo, las capitales regionales para que le extiendan nuevamente esta licencia, lo cual con este proyecto de ley no sería necesario porque se extiende hasta los 30 días que se pueden extender dichas licencias. Ojo que no significa que siempre se van a extender en 30 días las licencias, sino que si se lo requiere. Hasta, claro, perfecto, hasta 30 días. En sexto lugar, se elimina el periodo de carencia de las licencias médicas. Recordemos que una licencia médica cualquiera, cuando se extiende por 10 o menos días, tiene los 3 primeros días de carencia, en el caso de no funcionarios públicos. En el caso Sana se ha hecho una interpretación en el cual los padres y madres que reciben estas licencias Sana no tienen esta carencia, pero es por una interpretación de la Superintendencia de Seguridad Social y lo que se busca acá es dejarlo plasmado en la ley que no tenga esa carencia. Respecto a, se establece también en el proyecto de ley el establecimiento de un fuero laboral para las personas que hacen uso de licencia médica por el Seguro Sana, que en el proyecto hasta ahora está establecido el que llegó al Senado por 1 año, ¿no? Como número 8, establecer una única entidad administradora del Fondo Sana, un tema que lo hemos conversado, de que que las mutualidades o ISL, según corresponda, no sigan con lo que es la inversión, hablando de esta distinción entre lo que es recaudación, inversión de los fondos y entidad pagadora. Lo que se estaba proponiendo era que la Tesorería General de la República fuera este ente administrador de inversiones, como llegó el proyecto al Senado. Noveno lugar, disponer de la distribución de las multas que se aplica en el contexto de cobranza por cotizaciones no pagadas, que se establezca que es en partes iguales, que se reparte entre el seguro de la Ley 16, el Seguro Social de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Ley 16744 y el Seguro Sana. Recordemos que las mutualidades y el ISL son los entes recaudadores de ambos seguros y por lo tanto todos los procesos de cobranza de cotizaciones no pagadas, ellos realizan todos esos procesos a gestiones y ellos recaudan una multa cuando estas cotizaciones son pagadas y lo que se establece aquí es que la recaudación de esas multas sea repartida en parte igual entre Sana y la 16744, el Seguro Social de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales. Y, en último lugar, es el tema de la administración y fiscalización del uso de los recursos que se incurran las instituciones y las entidades que participan del proceso, entiéndase las mutualidades, ISL, COMPIN, suceso misma, que quede como una única administración y fiscalización establecida en la suceso que hoy día en la práctica lo hace, pero queda consagrado en la ley. Eso sería lo que el contenido del proyecto que entra al Senado. Y ahora pasar un poco más en detalle las indicaciones. En primer lugar, se incorpora la quinta contingencia, ya lo mencionaba el subsecretario, esto es un gran avance para la seguridad social, así lo presentamos, desde una mirada también desde la protección a los niños y niñas y de un derecho de cuidado y garantía de los progenitores para que puedan ejercer ese cuidado con los niños y niñas. Lo que busca es que le entrega la contingencia, agregaría una quinta contingencia a las ya existentes, las 4 existentes en Sana, agregaría una quinta contingencia que es la enfermedad grave que requiera hospitalización en UTI o UCI, cualquiera de las dos, o en algunas unidades que se asimilen a dicho concepto. Ahí es importante destacar que es para niños y niñas entre mayores de 1 año y menores de 5 años. Recordemos que los otros beneficios, también las otras contingencias de Sana, también es menores de 1 año, porque el primer año se entiende que está cubierto por el subsidio, la licencia por enfermedad grave de niño menor de 1 año. También se fija que es cualquier hospitalización, recordemos que cualquier tipo de hospitalización no hace la distinción entre UTI o UCI.
como medio de acreditación, se debe presentar un documento certificado que acredite que el niño o niña estuvo en el UTI-UCI, que es entregado por el centro hospitalario, y en base a eso se ejerce la comprobación de que el niño está en esta condición y se le puede extender la licencia médica. Esta licencia médica también es entregada por el médico tratante del niño, al igual que las otras contingencias. El plazo máximo es de 15 días por progenitor, entendiendo las diferencias que existen con las otras contingencias, que son las otras contingencias, por ejemplo, cáncer, trasplante, que por cierto son muchos más días. Esto hicimos un análisis con el Ministerio de Salud para entender cuáles eran más o menos las hospitalizaciones de niños o niñas que habían pasado por UTI-UCI, y lo que se nos indicó del Ministerio de Salud es que más o menos el número de días hospitalizados en estos casos son como 10 días, más o menos. 10 días contando tanto el periodo UTI-UCI como post-UTI-UCI. Por lo tanto, entendemos que se pensó en 15 días por progenitor, 30 días máximo, pensando en que esto también después va a requerir algunos tratamientos en la casa, por cierto, un niño que estuvo hospitalizado en UTI o UCI. No, no incorpora la renovación. Es 15 días cada uno y puede ser transferido, ahí operan las normas generales. Exacto, los límites de 30, y nos quedamos tranquilos en el sentido de que los datos que nos entrega el Ministerio de Salud es acorde como para poder además atenderlo posteriormente al niño o niña en su casa. Bien. Creo que tengo otra presentación. Ahí está. Respecto a la regulación del fuero, ¿se hace alguna modificación respecto al proyecto? Sí, estaba... Antes que a lo mejor me pida la palabra, estaba pensando en la metodología. No sé si por ir observando cada una de las indicaciones, esperamos que las rindan todas y luego ponemos, las notamos. Yo también tengo varias. Claro, entonces, no sé qué les parece. Las indicaciones, después tengo una duda a propósito de la exposición. ¿Ya? Pero usémoslo entonces como un mecanismo aprobado de que una vez que terminen todas las exposiciones, todas las indicaciones, anotamos cuál es la indicación y hacemos las preguntas de acuerdo a las indicaciones. ¿Qué quiere decir por eso? Muy bien. Una competencia ya, senador Galilea, si es en general... Es una pregunta... Según explicaron, el universo de niños y niñas que hacen o pasan por la UTI-UCI durante el año son alrededor de 10.000. Sí, exactamente. Entonces, el subsecretario señaló que el fondo que se está acumulado por la ley sana es de más o menos 88.000, creo haber. 88.000 millones. No sé si tienen la simulación financiera, la proyección financiera de cómo, sí, porque no vaya a ser que por sí, sumar, porque vamos a pasar de 600 a 10.600, no vaya a ser que con eso terminamos desfondando el fondo sana. Entonces quería, para la tranquilidad de todos, si podían mostrar eso. Solo eso, Presidenta. Y la pregunta siguiente es si hay alguna otra consulta respecto al tema o el mecanismo económico financiero que lleve esto, o para ver al final. En la proyección. Ya, perfecto. Para no sé si senador Matías Walker. Gracias, Presidenta. No, en la misma línea. Lo que pasa es que una de las inquietudes que había expresado Oncomamás, entiendo la superintendencia, al subsecretario, están presentes. Aprovecho de saludar a Beatriz Troncoso y María Andrea Céspedes. Tenemos claro la categoría de hospitalizado en unidad de cuidado intensivo y tratamiento intermedio. Pero esto de en otra unidad que cumpla funciones similares, ¿a qué se refiere específicamente? Y en la misma línea que ha planteado el senador Galilea, ¿qué universo podría significar? Pues la gran preocupación de las Oncomamás, que es una preocupación que compartimos todos, es que por no ser tan extensiva, las categorías finalmente sea impracticable el pago del seguro y de la licencia. Perfecto. Vamos a abrir solo este momento de preguntas. Senador Moreira. Sí, no sé, lo mío es muy cortito en este tema, que quiero preguntarle tanto al subsecretario como a usted, superintendenta, porque son lo que más queremos nosotros con esta ley, de verdad que salga bien. Yo he usado un ejemplo, esto es como el auge. Aquí se amplían
se amplían beneficios para la gente que todos queremos, pero queremos que esos beneficios sean reales y después no nos encontremos con problemas administrativos y críticas, porque después nos dicen a nosotros por qué se apuraron tanto en una determinada ley. Yo entiendo que el tema de la alerta sanitaria termina el 31 de agosto, me dijiste tú. Ya. Sí. La ley la vamos a sacar en esa fecha, pero yo tengo una inquietud porque a veces la ley no queda muy clara y se da para la interpretación y ahí es donde vienen los problemas. Y yo tampoco estoy muy de acuerdo en que todo lo solucione los reglamentos. Primero porque los reglamentos se demoran a veces hasta un año y más. Un reglamento que tiene que salir en 6 meses se demora un año en distintos ministerios. Bueno, mi pregunta sobre la ley sana es que la norma técnica define lo que es UTI y lo que es UCI. Pero esa norma incluye una categoría que se denomina similares. Y lo de similares queda abierto a la interpretación. Ya, perfecto. Bien, les pediría, seguimos con la presentación, respondemos. Vamos a responder esta ronda, pero luego les pido a los colegas nos contengamos un poco hasta el final de la presentación, o si no vamos a... Conténganse, sosiéguense. Claro, suele ocurrir. Gobiérnense, ¿ya? Gobiérnense por sí mismo. Subsecretario tiene la palabra y luego la superintendente. Presidenta, por su intermedio, aprovecho también a saludar a las ONCOMAMAS presentes. Respecto al tema de la sustentabilidad, le voy a dar la palabra al superintendente, pero hicimos un exhaustivo análisis de las condiciones acompañado de estadísticas proporcionadas por el Departamento de Estadística del Ministerio de Salud para poder determinar las condiciones y características de los niños que entran a una UTI y una UCI. ¿Y por qué dice otras condiciones similares, otras que cumplan funciones similares? Porque lamentablemente no podemos medirlo por la demanda de los niños, sino por las restricciones que tiene la oferta de UTI y UCI. Hay muchas unidades que no son UTI ni UCI que se habilitan como UTI o UCI a efecto de atender la demanda de los niños, pero es la limitación de la oferta la que restringe un poco las estadísticas. Entonces, la idea es que por la vía de la categorización que haga el facultativo, que está estableciendo una condición de UTI o UCI, aunque no se esté utilizando una UTI o UCI, ese niño tenga la posibilidad que sus padres o su madre lo puedan acompañar. A eso se refieren las condiciones similares. O sea, lo determina el tratamiento y no la infraestructura. Exactamente. Esas estadísticas no Exactamente. no hubiéramos entendido mucho mejor, Presidenta, si esas estadísticas hubieran llegado. Entonces, es muy importante, ¿hay porque alguna justamente estadística más o menos? Sí. Le vamos a dar la palabra a la superintendente, pero lo que queríamos acotar que es bien relevante para entender el espectro de acción que va a tener cuando hay locaciones asimilables por contingencia, por alguna otra causal, en donde efectivamente se habilitan para esos fines. Y eso es súper relevante a propósito después del otorgamiento de la licencia, porque suele ocurrir que a veces al pie de la letra toman en consideración algunas cuestiones que son súper perjudiciales cuando hay que efectivamente hacer efectivo un derecho. Superintendenta Gana tiene la palabra. Perdón. Muchas gracias, Presidenta. Continúo. Efectivamente, los números los tenemos que fueron proporcionados por el Ministerio de Salud. Efectivamente, el número total de niños y niñas entre 1 y menor de 5 años que han egresado de la hospitalización en el 2022 fue de 10.185. Como lo dijo el subsecretario, la mayoría de eso, que son 4.234, fueron por causa respiratoria. El resto se distribuye en los distintos diagnósticos. Eso es lo que se basa la estimación. Recordemos que el Ministerio de Hacienda, en conjunto con la Superintendencia de Seguridad Social, tiene la obligación de realizar un estudio de proyección, un estudio actuarial, y que también tiene la obligación de hacer ese estudio, ese análisis cuando se presenta un proyecto de ley asociado a esto, y eso está contemplado que debe ser parte de los antecedentes, que el No, porque están metidos dentro de acá.
están dentro de estos 10.000 y tantos porque pasaron, como explicaba el subsecretario, son en condiciones que se asimilan camas o se acondicionan camas para que sean UTI-UCI y por lo tanto están incluidos dentro de esos 10.185. Y siguiendo lo que señalaba la presidenta, está en la lógica de, más que restringir, pues tener la posibilidad de que esos casos que no están en la estructura UTI-UCI, pero si fueron reconvertidos, puedan tener esta cobertura. Por supuesto que después en la normativa se deja eso mucho más claro para evitar las filtraciones no debidas, pero con la idea está de dar mayor protección. Sí, eso es súper importante lo que ha señalado el superintendente. ¿De qué manera se genera un marco a propósito de las asimilables, los habilitables, para que esto no se traduzca finalmente una reacción negativa respecto a quienes otorgan las licencias? Porque se ven después muy apremiados a propósito de que si no se cumple el requisito o que si caen en una fórmula distinta pueden ser, digamos, castigados. Yo les pediría entonces que avanzáramos el resto solo de la señalar indicación. una cosa, efectivamente, respecto a eso, la Superintendencia de Seguridad Social tiene experiencia en normativa en general y en el tema de SANA en particular. Recordemos que uno de los temas que era más controvertidos era normar todo lo que eran los accidentes graves, que fue la última contingencia que entró en el 2020 y ahí estuvo bastante bien normado y acotado. Y también respecto a la sustentabilidad de proyección del fondo, tienen que estar dentro de los antecedentes del proyecto el informe de sustentabilidad que entró el 18 de julio de este año, que muestra efectivamente la proyección que se hace el Ministerio de Hacienda en la Dirección de Presupuesto, en el cual se muestra que los 88.000 millones más o menos que es hoy día, proyectado al 2050, incluso con esta quinta contingencia, se proyecta un crecimiento sostenido y que llegaría al 2050 superando los 600.000 millones de pesos. Y también, que algo que es muy importante, que nunca entraría en una situación de peligro de sustentabilidad, de restringir beneficios. Así que incluso con catástrofes. Por lo tanto, el informe de sustentabilidad que está disponible dentro de los antecedentes del proyecto así da cuenta. Muy bien. Respecto al fuero, bueno, el fuero, como quedó en las indicaciones, recordemos que entra al Senado con que es un año. La indicación que se está presentando es que existiría un fuero durante 180 días después de expirada la última licencia emitida por tratamiento activo del niño o la niña. Aquí se hace una distinción entre lo que es licencias médicas sanas por tratamiento activo y versus aquellas que ya están por consecuencias de controles de seguimiento. Creo que eso es bien importante, da una distinción. Esto es un tema que se conversó también con las representantes de Oncomamá, que hacer esta distinción porque ellas también no querían poner en peligro el mal uso o lo que es la situación del fondo. Y en ese sentido, o las condiciones laborales de los padres y madres que hacen uso de esto. Y por lo tanto se establece de esta forma. Déjeme ver una cosa. Y se excluye de esto esta quinta contingencia por la naturaleza que tiene esta nueva quinta contingencia, que serían los hospitalizados UTI-UCI, se excluye del fuero. O sea, estos nuevos casi 10.000 nuevos beneficiarios no tendrían, sus padres y madres o progenitores, derecho al fuero. Se excluye de esto. Respecto al proceso de calificación de la licencia médica, hoy día lo que está contemplado en la ley y cómo opera es que lo hacen las COMPIN, las Comisiones Médicas Preventivas de Invalidez COMPIN, y efectivamente para hacernos cargo un poco de lo que señalaba el senador Moreira de cómo resguardar que operativamente funcione y funcione bien, porque esto significa obviamente una nueva contingencia con un número aumento de casos, es que se establece también la posibilidad de que esto sea gestionado y calificado a hacer la Contraloría de estos casos a través del Departamento de Coordinación Nacional de COMPIN. Esto recordemos que cuando entró en vigencia SANA, por allá por el año 2018, se hizo de esta forma. Se hizo de esta forma en que partió un año haciéndolo a nivel central y después se entregó a las diferentes COMPIN y esto también lo contempla de esa forma. Respecto a la administración del Fondo SANA, escuchando tanto la opinión de los senadores, ahí el senador Moreira fue bien activo en señalar aquello, y también de las Oncomamá, en que si estaba funcionando bien todo lo que era la
administración de las inversiones del fondo, se recogió aquello y no se innova y por lo tanto se deja de que son las mutualidades o ESL según corresponda que van a administrar. Por lo tanto quedaría todo lo que es la recaudación en las mutualidades, que ya lo está así, todo lo que es la gestión de las inversiones del fondo, ya no se pasaría, no se insistiría en que fuera la tesorería, sino que quedan las mutualidades ESL según corresponda, y también el pago de los beneficios también es como está hoy día, que son las mutualidades o el ISL, y se hacen algunas precisiones, por ejemplo, la separación patrimonial de la entidad mutualidad ISL con lo que es Sana, que hoy día ya se lleva a cabo, pero que quede también contemplado en la ley. Y se hacen algunas derogaciones de artículos pertinentes. Y se hacen algunos ajustes a las normas transitorias que son necesarias. Aquí precisar que, dado que entra una quinta contingencia, y creemos que el foco tiene que ponerse muy importante en lo que es esta quinta contingencia, esta entra con vigencia inmediata y el resto entra con al mes subsiguiente. Muchas gracias. Le agradecemos tanto al subsecretario como a la superintendenta la presentación. No sé si quisiera agregar algo, don señor Neira, por allá. ¿No? Perfecto. Ya, y ahora abrimos entonces el espacio para las consultas. En primer término, el senador Galilea y posteriormente el senador Matías Walker. Senador Galilea. Dos preguntas. Una, en el tema de UCI-UTI o UTI-UCI y o similares, no sé si podemos poner solo agregar en ese artículo que el certificado médico lo dé la institución, no simplemente un médico, porque puede ser injusta pero todos estamos conscientes de la pasmosa facilidad con que operan las licencias en Chile. Entonces, quizás si fuera la institución la que cataloga la similitud de UCI o UTI, creo que sería una manera de... ¿Está viendo? Ahí Francisco, para que lo vea. Yo creo que de la dependencia, sí, yo creo que eso es mejor, no la institución. Como bien dices tú, ahí hay una responsabilidad mayor del jefe. No, pero que se evite que haya, yo pensaba más bien como en el subdirector médico, pero si es otra... Es que mi apreciación en relación a eso, lo podemos discutir, obviamente, es que efectivamente para evitar esa tardanza y esa cuestión a veces administrativa, que significa quien representa la institución tiene que chequear y qué sé yo preferiría que fuera el encargado de la unidad UCI o unidad UTI del servicio respectivo. Yo ahí me someto a la mejor sugerencia si es que de la superintendente. Superintendente. Y la segunda es... No tenemos ningún problema y creo que fue sugerencia de todos, de la comisión, de la ONCOMAMA, de que la administración de la plata siguiera la mutual y que siguiera el sistema. Tengo una duda si es que hablaron algo con las mutuales que van a ser las encargadas, porque administrar 600 casos al año y administrar 10.600 casos al año es bastante distinto. Entonces quería saber solo si es que habían abordado el tema costo. Hasta el día de hoy entiendo que no cobran nada. No sé si esa situación se mantiene en el tiempo, si al menos lo conversaron y lo revisaron, porque el universo de operativo de esto cambia radicalmente. Entonces quería saber si eso lo habían chequeado bien. Vamos a acumular las preguntas para avanzar, porque yo creo que en general, si me permiten, está bastante claro. Y las cosas más que estaban, digamos, con dudas se han ido resolviendo. Así que, senador Walker, después el senador Moreira. A ver. Una cosa reglamentaria. Pero yo pedí una cosa reglamentaria y lo reglamentario, de acuerdo al reglamento, está primero. No, sí, es muy cortito. No, es que yo quiero avisarle de que yo voy a pedir que a las 4 de la tarde termine la sesión.
¿Y sabes por qué lo digo? Porque yo tengo que hacer uso de la palabra al inicio de la sesión por una cuestión reglamentaria, entonces por eso quiero. Sí, sí. Presidenta, primero quiero agradecerle por la deferencia que tuvo usted de convocar a esta sesión, escuchando además la inquietud de Oncomamás. Efectivamente, le habíamos explicado que no pudimos sesionar la semana pasada porque era semana regional, íbamos a tener problemas de quórum y además porque la semana antepasada, bueno, estábamos viendo otro proyecto, entonces era muy importante fijar una sesión extraordinaria, sé que usted lo solicitó personalmente en comité, así que se lo agradezco porque todos compartimos la necesidad de avanzar rápido en la aprobación de este proyecto. Como bien dijo el senador Moreira, en agosto se vence la alerta sanitaria y eso es lo que marca el sentido de urgencia, porque además los cambios que creo que son muy pertinentes que nosotros estamos introduciendo tienen que ser ratificados en tercer trámite por la Cámara de Diputados. Entonces, de ahí la necesidad de actuar con celeridad. Por lo mismo, y agradeciendo la exposición muy aclaratoria tanto del subsecretario como de la superintendenta, que además se han reunido con Oncomamás y todas las organizaciones, yo quiero proponer que respecto de esta nomenclatura de las unidades, y más que hablar del representante o el médico jefe, hablemos de las unidades propiamente tal. Y yo creo que lo mejor es hablar de unidad de cuidados intensivos o de tratamiento intermedio. Y punto. ¿Perdón? Respecto a lo que dije yo, pero puede manifestar su discrepancia, no tengo ningún problema. Porque quiero recoger lo que ha planteado Oncomamás. La inquietud de ellas, pues suena bien esto de unidad que cumple funciones. Yo entiendo lo que dice el subsecretario, porque dice, bueno, ¿qué pasa si en el hospital de Ovalle, ¿no es cierto?, no hay cama UCI, no hay cama útil? Le entiendo. Pero la inquietud de Oncomamás, que es válida, no sé si podemos darle la palabra un minuto, es que podamos abrir tanto el espectro con esta definición de unidad que cumpla funciones similares, que no es una nomenclatura habitualmente utilizada en materia de salud, que finalmente sea impracticable. El otorgamiento de las licencias y el fuero y el pago de los seguros. Esa es la inquietud de ellas que yo comparto. Ahora, meternos en quién representa la unidad de, estimado senador Gavilia, creo que es inconducente. O sea, la unidad de tratamiento intensivo, la unidad de tratamiento intermedio es representada por quien dispone las normas de salud. O sea, yo trataría de no burocratizar más la aplicación de esta norma. Y lo otro, yo sé que por razones de tiempo no hemos podido convocar al presidente de la Asociación de Mutuales, como lo habíamos acordado en un primer momento. Yo valoro que se haya cogido la propuesta de Oncomamás de poder utilizar a las mutuales que sigan administrando ellas y no la tesorería. Había una aversión al cambio que podía generarse y entiendo que había un tema con los costos de administración. A lo mejor tendríamos que revisarlo en función del artículo 39 del proyecto de ley, porque si ellas van a administrar, tienen que tener también un porcentaje de los costos que pueda cubrir su funcionamiento. Me imagino que eso lo habrán visto, es una pregunta. Gracias, Presidenta. No sé si alguien más quiere intervenir. Yo un poco, señalando lo ya expuesto, creo que es necesario rectificar la coincidencia mayoritaria, yo diría casi total, que tenemos respecto a las indicaciones, dado que fueron trabajadas con mucha antelación y además con cuestiones y bien puntuales. A propósito de las mutuales, nosotros lo primero que efectivamente recogimos era la inquietud que tenían las mamás de Oncomamás, que yo también, por cierto, agradezco su permanente presencia y respaldo absoluto a todo lo que ha sido este trabajo, sin duda. Y justamente entendíamos, y tuvimos la superintendente hace un minuto ahí por Zoom, que nos decía que había ciertas complejidades respecto a esto, pero que al final entendíamos que había habido una conversación con las mutuales, un compromiso, y tal vez hoy día sería bueno
exponer desde el punto de vista de ustedes cómo se recoge ese compromiso, el alcance que tiene, para que no quede duda, digamos, de que hay hoy día concierto entre la superintendencia y, por supuesto, las mutuales, para que estas labores se puedan realizar. Así que en ese punto tal vez reforzarlo. Y no sé si hay alguna otra duda para luego ya comenzar la votación, ¿no? Si no, el tiempo se nos va a hacer muy escaso. Superintendente. Perfecto. Presidenta, por su intermedio, bueno, efectivamente la discusión con las mutualidades, existió la conversación de que se hicieran cargo también, además de lo que hoy día ya hacen de recaudar y pagar el beneficio, que también hicieran lo mismo, lo propio con la administración de las inversiones y estuvieron de acuerdo con hacerlo. Ahora, hay que notar de que la ley sana contempla que existe un máximo de un 8% de la recaudación del sistema que puede ser destinado a gastos de administración y que son entregados a todos los actores que participan de eso, que incluye principalmente mutualidades y ese 8% del tope. A modo de ejemplo, esto sale todos los años a través de un decreto que se emite a fin de cada año más o menos. Para el año 2023 los gastos autorizados en total son 1.952 millones y esto se reparte entre todos los actores, que está basado en un decreto que fue promulgado hace algunos años atrás cuando dio inicio Sana. Cubre los costos de recaudación para mutualidades y ISL, también de pago, y ahora todo lo que sería inversiones, que lo han estado ya haciendo las mutualidades y ISL, va a seguir ahí con los pagos respectivos, también lo incluye Compin. Y aquí notar de que todavía existe un espacio para mayor gasto si es lo que ocurre, porque para poder hacer los pagos de transferencias de esto tienen que hacer rendimiento de que efectivamente se gastaron en lo que es Sana, y hoy día rinden bastante menos de lo que es el tope. Por lo tanto, existe espacio de ampliación, y esa fue la conversación que también tuvimos con las mutualidades de la revisión de esas asignaciones por gastos de administración que incurren, incluido todo lo que es cobranza, etcétera. Así que dejar esa tranquilidad al respecto. Nos quedaría entonces pendiente el tema de en quién recae la responsabilidad de emitir, digamos, el certificado UTI-UCI. Perdón. Ahí, dada su experiencia, nos interesaría saber cómo ha operado, digamos. Sí, respecto a eso, señalar que eso, más que dejarlo en la ley, que fue lo que tomamos la opción en las contingencias que ya existe, sobre todo poner en contexto que era la más difícil o que existían más temores de cómo se iba a plasmar, era la cuarta contingencia hoy día vigente, que es la del accidente grave de niños de 1 a 15 años. Y esto efectivamente lo da el médico tratante del lugar que se tiene. Y la circular no es necesario ponerlo en la ley, sino que más bien en la norma de carácter general que emite la Superintendencia de Seguridad Social, darle la tranquilidad también de que nosotros tenemos la obligación de publicar las normas a comentarios cuando salen emitidas, y por lo tanto se recoge ahí las aprehensiones. Senador Moreira. Yo solamente quiero dejar establecido, por la historia de la ley, solamente 3 minutos, a mí me preocupa bastante, más que preguntas, dejar establecidas algunas inquietudes para el futuro, por lo que pueda pasar. Y también quiero hacer una proposición a la comisión. A mí me preocupa el tema de la sobrecarga que significa el aumento exponencial de beneficiarios en la operación y procedimiento del sistema, como primera cosa. Según esto lo han explicado esta organización Oncomamás, que ellas ejercen un rol que les corresponde al Estado, pero que hasta el momento no ha podido cumplir el Estado, y ha sido una labor social, yo diría, entre un nexo entre los padres y el sistema. Y esto va a ser un aumento exponencial. Oncomamás hasta hoy colabora respondiendo consultas y agilizando la gestión de los órganos públicos, y lo hace de forma voluntaria y no remunerada. Pero la pregunta es, ¿qué va a pasar con el aumento de prestaciones y beneficiarios que propone el proyecto? ¿Va finalmente el Estado a hacerse cargo de su responsabilidad en estas labores? ¿Cómo lo va a hacer? Porque disponer de un correo y una planilla Excel no basta, aquí se requiere gestión. Y hasta ahora la gestión estaba reducida a la que esta organización desarrollaba, pero indudablemente la cantidad de gente que se va a sentir beneficiada como
le damos ese servicio, por decirlo así. Relacionado con lo mismo, ¿no cabe la posibilidad que se implemente de manera gradual estas extensiones? Pregunta. Por ejemplo, que comience con los menores de 2 años y de aquí a 6 meses se incorpore el resto, o que se postergue su vigencia hasta que los sistemas estén preparados para absorber la demanda. Y finalmente lo que yo quería proponerle de que podríamos votar en paquete, salvo las indicaciones del fuero. Eso quería proponerle yo a la comisión. Muy bien. Agradecemos las intervenciones, que en algunas materias que a juicio nuestro tienen que ver también con el modo de operar que se abre justamente con esta quinta fórmula. Y creo que allí, efectivamente, a propósito de lo que señalaba el senador Moreira, de lo gradual, es complejo en materia de salud, porque si abrimos el espectro ya a los niños o niñas de 1 a 5 años, o sea, imagínense si no sería discriminatorio hacerlo en cierto momento las de 1 y luego los de 2 y 3, sería algo bien impracticable. Yo lo que hice, presidenta, yo lo dije en el sentido ¿está preparado las autoridades entendemos. para eso? Eso es lo más importante. O sea, yo asumo que aquí está la presentación, el compromiso, la expertise y los recursos, que no es menor, respaldando lo que hoy día se está indicando. Y creo que desde esa base actuamos todos, y aquí hay que decirlo súper abiertamente con transparencia, sobre esa base estamos actuando. Aquí además se genera un aspecto económico bastante esperanzador cuando dicen, aún en situaciones catastróficas excepcionales estamos preparados para asumir esta demanda. Y creo que eso es sumamente valorable y entendemos que así va a ser. Subsecretario, luego la superintendenta para empezar a votar. Presidenta, yo he estado con la historia de la ley desde que antes que fuese ley, y la verdad es que en esta ley, como nos adentrábamos en ciertas situaciones que teníamos muy poca información, fuimos extremadamente cautos, y probablemente los saldos que se ven hoy día excedentarios tienen que ver con eso, porque fuimos primero con plazos más cortos, que probablemente no fueron los que servían para la Oncoguamay y buscaban otros caminos. La extensión que estamos logrando ahora, sobre todo a los 180 días, es algo que sin duda va a poner un poco más a prueba el sistema. De momento yo diría que hemos tenido una demanda por debajo de las proyecciones que teníamos. Por lo tanto, estábamos preparados para algo mayor. Y creo que podemos absorber esta cantidad de personas que accedan a los beneficios de la ley sin un mayor estrés del sistema. Pero de todas maneras, como dice la presidenta, es muy complejo estos cortes de edad, porque el niño pasa a tener 6 años y ya deja de tener el beneficio. Y no quiere decir que se haya recuperado de la enfermedad o que lo está acompañando. Entonces, esa es una complicación que introducir corte intermedio agrega una dificultad mucho mayor, además desde el punto de vista de fiscalización es mucho más complejo. Superintendente, ¿agregar algo? Solo recalcar lo que ya había señalado, que esto es un importante avance para la seguridad social al extender una protección de este tipo. Como señaló el subsecretario, estamos preparados para aquello en cuanto, por ejemplo, la indicación de que el COMPIN central pueda pronunciarse respecto a la revisión de las licencias. Es un aspecto que se tomó en consideración para poder hacer frente a esta nueva contingencia. También tuvimos una reunión el día de ayer con Oncomamá, en la cual nos comprometimos en términos de difusión, poder hacer, por ejemplo, cápsulas de difusión muy específicas. Sabemos que las personas hoy día no escuchan más de 2 minutos, por lo tanto, hacer cápsulas temáticas muy específicas. Nuestra página web está llena de preguntas y respuestas, pero obviamente padres que están pasando por esta situación es difícil que lleguen a eso. Entonces queremos hacer estas cápsulas específicas, por ejemplo, cómo se traspasa, listo, 2 minutos que se cuente cómo cosas así, y poder distribuirlo y también disponérselo a ella para que después se lo entreguen a padres y madres que les consulten. Muy bien. Bueno, creo que ese elemento hoy día, y no pasa solamente por el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Salud, por todo el estamento público. La gente tiene poco conocimiento en este caso, de sus derechos, sus beneficios y sobre todo las modificaciones. Creo que ahí podemos hacer un trabajo conjunto, incluso, desde luego, como decía el senador Moreira, agradecer el esfuerzo que hacen las mamás, Oncomamá y tantas organizaciones que están ahí, que muchas veces
con tanta dificultad y con muchas, no sé, carencias, se encargan de ser solidarias y de atender situaciones, comillas, ajenas. Pero creo que en este estamento de la sociedad en que tenemos que colaborar y contribuir todos, nadie puede sentirse sino responsable, y sobre todo nosotros, el Ejecutivo y el Legislativo. Creo que ahí hay mucho que hacer, y desde luego de los estamentos públicos, los establecimientos de salud, donde a veces a lo mejor un flyer o un pequeño informativo que alguien recoja o que se distribuya, hace tanto. Y creo que en eso hay que tenerlo, creo, súper claro y súper presente. Yo quisiera proponerle en dos cosas. Lo primero, acoger lo que hizo el senador Moreira. Creo que podemos votar en conjunto, salvo las indicaciones en relación al fuero. Lo demás es bastante consenso, son 17 indicaciones del Ejecutivo, 2 de los senadores Moreira y Galilea. Lo segundo tiene que ver con el alcance que me hace la secretaria, Pilar, nuestra secretaria, en el sentido de que esto no debiera tener, ni tampoco debiera, ¿cierto?, seguir un trámite en Hacienda, dado que esto contempla un fondo que está radicado particularmente en los empleadores, los trabajadores, perdón. Por tanto, creo que es súper necesario que eso quede claro, para que no nos vayan después a decir que vaya a Hacienda, qué sé yo. Y si les parece, podemos comenzar, no sé si... Eso, perdón, lo determina la comisión mandante, que son los... Exacto, entonces que no nos vaya a saltar en la sala que alguien diga, pero esto tiene que ir a Hacienda, qué sé yo. Entonces ahí tenemos que tener presente. ¿Quién podría ser? Para votarla, nosotros encantados también. Mañana. Para votarla en sala. Sí, son dos. Bueno, vamos a hacer todos los esfuerzos. Vamos a hacer todo bueno, y lo que hace el alcance del asesor Neira, que la urgencia suma vence mañana. Por tanto, si logramos despachar esto hoy día y hacemos los esfuerzos todos en nuestras bancadas, a lo mejor la podríamos discutir mañana en sala. Sería ideal. Sí. Así que si existe ese compromiso, Sí, feliz. además que hay una tabla ¿Les parece? bastante- Exactamente. Entonces les pido tanto a la bancada de la UDI, a la bancada de Renovación Nacional, de Demócrata, del Partido Socialista y del PP, que aquí están incluidos, pudiéramos tener ese consenso y avanzar sobre las otras bancadas. ¿Les parece? Muy bien. Entonces, sin más, vamos a comenzar la votación. La primera votación, entonces, Presidenta, es todas las indicaciones presentadas, con excepción de las indicaciones referidas al fuero, que hay indicaciones del Ejecutivo y de senadores. Primera votación, entonces, senador Galilea. No sé, estamos ok con esa. Tengo un tema de redacción que no sé si queda, no sé si revisaron el 5 en el artículo, en la primera indicación, ¿queda estrictamente bien redactado? Tenemos esa duda, porque dice beneficiario del seguro. Son beneficiarios del seguro el padre y la madre, trabajadores señalados en el artículo precedente, de un niño o niña mayor de 1 año y menor de 5, 15 o 18 años de edad. No sé si está estrictamente bien redactado. Sí, está estrictamente bien, le pregunto, superintendente, si no se produce si no produce ninguna... ¿Está bien? Ya. Ok. Ya. Apruebo, presidente. Senador Moreira. Estamos viendo las 19, ¿no es cierto? Las 17 ya. Sí. Por las 17 voto a favor. Voto a favor. Senador Saavedra. Voto a favor. Vota a favor. O Presidenta. apruebo, si usted quiere. Muy a favor de estas 17 indicaciones. Aprobadas entonces las 16 o 17 indicaciones por unanimidad. Presidenta, ahora vemos las indicaciones que Vemos están las presentadas relativas al fuero. Respecto del fuero, el Ejecutivo presentó una indicación que dice lo siguiente. Número y hoja, Perdón, por sí. favor. Página 9. Página 9. La indicación del Ejecutivo ahí propone sustituir el inciso final del artículo 14.
El artículo 14 actualmente dice, durante el goce del permiso que regula esta ley se aplicará lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 161 del Código del Trabajo, que es respecto al tema del fuero. El Ejecutivo entonces propone lo siguiente, sustituir ese inciso por el siguiente. Las personas beneficiarias del permiso otorgado con motivo de las contingencias establecidas en el artículo 7, letras A, B, C y D de la presente ley, cuando éste se destine al acompañamiento del niño o niña en tratamiento activo, lo que deberá certificarse por el respectivo médico tratante, gozarán de fuero laboral durante el permiso y 180 días después de expirada la última licencia médica emitida para dicho tratamiento, aplicándose lo dispuesto en el artículo 174 del Código del Trabajo. Con todo, una vez concluido el tratamiento activo respecto de las licencias médicas otorgadas como consecuencia de controles de seguimiento del niño o niña y por la contingencia establecido en el artículo 7, letra E, se aplicará lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 161 del Código del Trabajo. Una norma de carácter general emitida por la Superintendencia de Seguridad Social, previa consulta de la Subsecretaría de Salud Pública, establecerá la forma de emisión y las condiciones que deben reunir las licencias para hacer efectiva la distinción referida en el inciso anterior. El senador Moreira y el senador Galilea presentaron indicaciones en el mismo sentido, pero nos llegó una propuesta sustitutiva, ¿cierto?, modificatoria de las dos que se presentaron y que diría: las personas beneficiarias del permiso otorgado con motivo de las contingencias establecidas en el artículo 7, letras A, B, C y D de la presente ley, cuando éste se destina al acompañamiento del niño o niña en tratamiento activo, lo que deberá certificarse por el respectivo médico tratante, gozarán de fuero laboral durante el permiso y hasta 180 días después de expirada la última licencia médica, si aquí cambiaron, emitida para dicho tratamiento, aplicándose lo dispuesto en el artículo 174 del Código del Trabajo. Con todo, una vez concluido el tratamiento activo respecto de los permisos otorgados como consecuencia de controles de seguimiento del niño o niña, se aplicará lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 161 del Código del Trabajo. Aquí viene lo distinto. En el caso de los trabajadores contratados por obra o faena determinada o bien por un plazo fijo, el fuero terminará de pleno derecho concluida la obra o faena para la que fue contratado o bien una vez concluido el plazo del contrato respectivamente. Bueno, aquí hay una modificación que tiene que ver justamente con la extensión del trabajo por faena o a plazo fijo. No sé si alguien de los autores quiere exponer este punto para luego darle la palabra al Ejecutivo. ¿Cuál es su...? Entonces el asesor Francisco del Río. Gracias, Presidenta. En el fondo, si usted... A ver, primero una despejada. La indicación del Ejecutivo tiene un inciso segundo. Ese no hay problema, debiera quedar aprobado, ¿no?, sobre la norma general de la Superintendencia. Lo único que hicimos a través de los senadores Galilea y Moreira fue adecuar el fuero, hacerlo simétrico con otras regulaciones que hay en el Código del Trabajo sobre el mismo tema, ¿ya? Básicamente en el artículo 66, inciso penúltimo y último, que otorga el permiso por muerte de un hijo, que es además otorga un fuero por un mes y establece que el fuero termina de pleno derecho cuando termina el contrato por obra o faena o plazo fijo. Lo mismo en el artículo 183 AB, sobre régimen de trabajo de servicios transitorios, se establece que la mujer embarazada termina el fuero cuando terminan los servicios transitorios. Esto evita la judicialización de todas del caso de esos términos de contrato que son más bien especiales. Fue un tema que nosotros lo consultamos con la agrupación Oncomamá, que lo consultamos con algunos expertos y queda más simétrico el tratamiento del fuero simplemente. El resto de la indicación es exactamente igual, es copiada de la Ejecutivo. Muy bien, le damos la palabra al Ejecutivo, no sé quién. Subsecretario. Presidenta. Sí, no, desde nuestro punto de vista no hacemos una diferencia en la norma y de alguna manera nos atenemos a lo que acuerde la Comisión.
Asesor Neira. Sí, solo hacer presente que particularmente en el caso de que se consulta en materias de fuero maternal o asociado a cuidado no se establece este tipo de distinción, particularmente eso fue un poco el motivo de no haber fijado dicha consideración, atendiendo que era un tipo de licencia de cuidado, particularmente el artículo 66 bis dice relación a los contratos que duran menos de un mes y hace efectivamente esa distinción, y la otra distinción que se hacía presente dice relación con la empresa de suministro de trabajadores, de AST, que tienen también un régimen especial de contratación, pero como dijo el subsecretario, ahí particularmente nosotros estamos a lo que acuerde la comisión particularmente. ¿Gana? Solo una precisión, no tengo escrito el texto, pero según escuché en el último párrafo del inciso primero dice, con todo una vez concluido el permiso. ¿Será posible que se asuma la licencia médica para que quede más claro qué es la licencia? Una vez concluido el tratamiento activo. Respecto a los permisos otorgados. Ya, lo que pasa es que prefiero que en vez de que diga los permisos, digan la licencia médica otorgada. El concepto de licencia médica. En vez de permiso otorgado, diga licencias médicas otorgadas. Sí, más preciso. Pero vamos a poner la indicación del Ejecutivo. La del Ejecutivo la que vamos a poner. ¿Podría repetirlo, por favor, superintendente? No sé cuál van a poner en votación, pero si fuera aquella que diga con todo, una vez concluido el tratamiento activo respecto de las licencias médicas y no del permiso. De las licencias médicas otorgadas, que diga, no que del permiso. Exacto, si es que se toma votación. Okay. Perdón, a ver, para ordenarnos, hay una indicación del Ejecutivo que así lo contempla y la que acaban de leer. Perdón, estoy haciendo un comentario a esta claro, pero usted superpone, o sea, supone, digamos, que si nosotros votamos esa de manera única y no ambas, esa debiera contener lo que también el Ejecutivo contiene, es decir, si lo votamos diferenciado o votamos una de ellas que se cae la otra. Entonces la pregunta, vuelvo a reiterar, ¿el Ejecutivo está de acuerdo con esta propuesta que hacen los legisladores o no? Es que por eso necesitamos saber, contrario. Sí, o sea, particularmente creemos que una innovación en materia de término de fuero, sin perjuicio que entendemos que acá puede decirse algo al respecto sobre la temática. Entonces, ahí particularmente lo que acuerde la comisión, nosotros entendemos que es parte de que es una innovación, pero entendemos que puede haber algún motivo justificable respecto de lo que proponen los senadores. Perdón, a ver, me ha pedido la palabra Francisco del Río. Francisco, un poco. Yo tengo entendido, yo sé que usted no tiene la potestad, ¿está como subsecretario? No, pues, ya. No, es que aquí lo que dijo la ministra, que iba a conversar con esta organización y que iba a acoger la inquietud de ellos, de que el fuero era demasiado, la licencia era demasiado extensa. Y le propusieron a algunos senadores de que fuera 6 meses. Entre ellos yo, y firmé una indicación. Pero después yo recibí más información que me hizo hacer una nueva indicación. Por eso yo me voy a abstener de esta votación, pero voy a votar, aunque quede solo, voy a votar una indicación mía en que en lo que se refiere al fuero sea 4 meses. Yo sé que pero es otra cosa. Pero, Presidenta. Para ordenarnos, para que nos entendamos, hay una indicación del Ejecutivo que no contempla la indicación de los senadores y que tiene que ver, ¿cierto?, con en el caso de los trabajadores contratados por faena o determinado viendo plazo fijo, que terminará concluida la hora faena. Eso básicamente no lo contempla la indicación del Ejecutivo. Ante la pregunta si el Ejecutivo está de acuerdo con extender, ¿cierto?, el fuero en estos términos, dicen que se allanan o que no habría problema. Entonces mi propuesta es que votemos la del Ejecutivo integrando este párrafo final que han propuesto los senadores. ¿Les parece? Ok. Ya. Perdón, pero me ha pedido la palabra el senador. Presidenta, no si era exactamente eso lo que iba a proponer, ya. Que les parece, porque ustedes no están poniendo atenciones, sí, muchachos. Es la propuesta del Ejecutivo
agregando el último párrafo de ustedes. Y la donde hacemos se establece- conjunta. ¿Incorpora? Perfecto, muy bien. Es lo que acabo de decir. Senador Francisco del Río, ya cortito para... Me falta todavía. Presidenta, solamente para abrochar su argumento que quedó clarísimo. Lo que ocurre es que la diferencia entre las indicaciones del senador Galilea y el senador Moreira es que el senador Moreira propone 4 meses en vez de 6, que ese es otro tema. Ya, votemos. Senador, ¿insiste en su indicación? Insiste. Entonces, si votemos esa, la vamos a tener que votar en contra para después subir. O votamos la otra, la aprobamos y la otra cae por sí sola. Digamos. Hagámoslo así, o sea, voten la mía primero, voten la mía primero, yo pongo en un minuto... Ya, entonces vamos a la indicación del senador Moreira, que es la Sí. segunda que habíamos mencionado. Sí, la indicación del senador Moreira, que está en la página 10, exactamente, él propone que el fuero laboral sea hasta 120 días después, o sea, 4 meses. Mire, la razón de esto no es solamente un simbolismo, si es nuestra preocupación, si 12 meses era demasiado, 6 meses era mucho, había que buscar, de alguna manera, yo conversé con varias personas relacionadas con estos temas y creo que mi indicación tiene un doble propósito. En primer lugar, dejar fuera el fuero para los contratos a plazo y por obra o faena, que eso ya está, porque es evidente que la naturaleza del contrato de trabajo en estos casos es de un plazo acotado o definido. La obra o faena va a terminar en un periodo determinado o determinable. Extender el fuero carece de justificación y racionalidad para estos casos. Bueno, en segundo lugar, busca acotar el periodo de fuero de 4 meses de los 12 meses que proponía el Ejecutivo originalmente. Mi mayor preocupación es no afectar la empleabilidad de la madre que tanto ha sufrido por la enfermedad de su hijo. Otorgarle cierta estabilidad en el empleo es muy razonable, un objetivo muy destacable. Pero como dice el dicho, hay que tener cuidado que los cuidados del sacristán no terminen matando al señor cura, que no se moleste en la Iglesia Católica. Si bien 6 meses es mejor que 12 meses, creo que para estos casos 4 meses es suficiente para asegurar el objetivo buscado. Y el objetivo buscado simplemente es mantener la empleabilidad de las mujeres, porque esto puede tener un efecto contrario, sobre todo porque hay una serie de normas que se están viendo en el Congreso que dicen relación con beneficios para la mujer, que son destacables, pero terminan siendo un incentivo no favorable para otorgarle trabajo a las mujeres, porque tiene un mayor costo para el empleador. Por eso yo voto a favor mi indicación y que quede en la historia de la ley para el futuro. Galilea se abstiene. Senador Walker. La indicación del senador Moreira en contra. En contra. Senador Saavedra. Rechazo. Presidenta. En contra. Después se sigue. Rechazada la indicación por 3 votos en contra, 1 a favor y 1 abstención. Rechazada. Presidente, entonces ahora colocamos Ponemos en votación la indicación del Ejecutivo. Que incorpora entonces... Entendiendo, incluido el último... perdón, incluyendo entonces esta frase, en el caso de los trabajadores contratados, que iría ahí a continuación siguiendo el orden de la indicación del Ejecutivo. Senador Galilea. A favor. A favor. Senador Moreira. Muy bien. Senador Walker. A favor. A favor. Senador Saavedra. A favor, porque además hemos sido capaces de integrar la proposición que han hecho los parlamentarios representantes de la oposición en la sala, así que a favor. Senador Moreira. Como ya está aprobada, me abstengo. Se abstiene. Presidenta. Pero si tengo que ser, ¿cómo voy a Bueno, votar una cosa que se cambie la... Estamos integrando tu... Sí, pero está bien, está bien. Bueno, la verdad es que
no teníamos a la vista a propósito de la incorporación del último párrafo de los trabajadores por faena. Nos parece importante integrar sobre todo las propuestas, y el mínimo que ha tenido esta comisión es justamente ese, avanzar sobre, ojalá, la mayor posibilidad de acceso a derechos y sobre todo en este aspecto. Así que, sin más, por supuesto que apruebo la indicación. 4 votos a favor, 1 abstención. Presidenta. Aprobada por mayoría, entonces, con la abstención ya señalada. Bueno, sin más, entonces, damos por despachado este proyecto, no sin antes, y quiero que me permitan un minuto, agradecer enormemente y sobre todo la persistencia y el trabajo no solo humano, la disposición que han tenido un conjunto de mujeres y hombres que están detrás también, imagino, de Oncomamás, y quiero permitirme nombrarlas porque sé que muchas de ellas están acá, pero hay algunas que no están, particularmente, ¿cierto?, a María Andrea Céspedes, a Beatriz Troncoso, a Belén Díaz, a Alejandra Araneda, a Natalia Artal, a María Eugenia Aguayo, a Lorena Jara, a Gisela Ramírez, a Soledad Osorio, a Natalie Jofré, a Saraán Esther Bello, a Tamara Navarro, a Ana Victoria Chacón, Natalia Martínez y Pamela Pizarro. A ustedes les damos muchísimas gracias por esa fuerza y, por supuesto, por empujarnos también a que esta legislación vaya en beneficio de tanto y tanto, y sobre todo mamás que están hoy día representadas, millones, cientos, por ustedes, porque no solo en este trabajo, sino que nosotros necesitamos a mujeres comprometidas y sobre todo una comisión que ha estado a la altura. Así que agradeciendo la disposición a ustedes y a los honorables senadores, al Ejecutivo, y por haberse cumplido íntegramente el objetivo de esta sesión, con muchas gracias, se levanta.